Bueno, otro de los temas de la semana, sin lugar a dudas, y cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? El día jueves, en medio del conflicto de los choferes de la UTE y del paro de transporte, uno de los más prolongados en la historia reciente, por lo menos, de Córdoba, aparece una resolución judicial del fiscal Dalma, desde la oposición le llaman el fiscal Calma, que se había tomado su tiempo para investigar aquella denuncia sobre el hotel de Ancenusa, de Miramar, ¿recuerdan ustedes? Bueno, archivó la causa. Y de allí otra vez un ruido tremendo, pero en medio, me parece, de este conflicto que estaba acaparando, me parece, la atención de los cordobeses. Quien ha seguido con muchísima atención todo este proceso es el colega Mariano Bergero, del diario La Voz del Interior, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias, Beto, un gustazo que estés con nosotros, ¿no? Me parece que es un tema al cual hay que dar en la tecla, ¿no? Y hay que hacer realmente un seguimiento concienzudo. Vos lo seguiste desde el comienzo a este tema, esta denuncia, sí, ¿no? Arrancó en 2015. En realidad, esta denuncia, el primero que me trajo a mí papeles de diciendo, che, acá hay algo raro, fue el ex legislador Ricardo Fonseca. Ese fue el primero, cuando todavía estaba en la unicameral. Y ahí empezamos a publicar... Allí apareció el dato, digamos. Ahí apareció el dato, porque en realidad en las planillas de ejecución presupuestaria empezamos a ver que había cifras que no... desorbitantes. Para la construcción de un hotel, Beto, vos sabés, recién lo hablábamos, fuera de cámara, los cordobeses no se enteraron que la provincia, a través de la lotería... Nos enteramos casi en la inauguración. Estaba construyendo un mega hotel en Miramar, ¿no? Nos enteramos nada cuando lo inauguró el gobernador de la Sota y la contadora Marta Zavala, que en ese momento era la titular de la lotería, quien llevó a la práctica este hotel. Y como bien decías vos recién, bueno, esta semana pasada, Dalma archiva finalmente la causa, de una denuncia que los legisladores de la oposición, 3 legisladores de la oposición, llevaron adelante, pero que, en definitiva, Dalma rechazó esa denuncia penal, pero sí por la presión mediática y por la polémica que desató y el enojo de mucha gente, dijo, bueno, voy a investigar de oficio a pedido de la propia Zavala, que cuando esto empezó a levantar temperatura no le quedó otra, obviamente, que aconsejada por sus jefes políticos de decir, bueno, investíguenme a ver qué sucedió. Bueno, la semana pasada, después de un año, el fiscal Gustavo Dalma archivó, desestimó la denuncia, con argumentos que por lo menos son, al menos cuestionables. Hay que recordar que el hotel es un complejo importante, que además de las 32 habitaciones iniciales, luego hubo una segunda etapa que se construyeron el interior de de otras 30 habitaciones que se hicieron posteriormente, pero además tiene un lobby donde aloja el casino, que en realidad fue uno de los principales motivos de este complejo. ¿Quién paga la estructura donde funciona el casino? ¿SET o nosotros? Todos nosotros. Todos los cordobeses la pagamos. ¿Y por qué? Digamos, ¿cuánto le reditúa a los cordobeses y cuánto tiempo va a tener que transcurrir para que ese casino, que todos nosotros pusimos una fortuna, evidentemente, porque gran parte de la estructura edilicia, nos dé por lo menos ese dinero, esa cantidad de dinero? Todos los cordobeses pagaron todo, o sea, todo pagaron. Hoy el hotel está siendo concesionado, lo explota la parte del casino puntualmente, SET. ¿Y paga un alquiler por esa explotación, por ese espacio o no? SET tiene un contrato con la provincia, con la cual la provincia se lleva una tajada que es muy pobre, y además explota ese hotel. Pero el problema que tiene la Lotería de Córdoba, y que no es nuevo, es que es muy poco transparente hacia afuera. Es muy difícil hablar con los funcionarios, con los directivos de la Lotería de Córdoba, si bien debo reconocer que las actuales autoridades son un poco más abiertas y transparentes y con métodos mucho más... Bueno, lo que desnuda los números, los viejos números, son los nuevos números, ¿no? Que ahora se actuó con transparencia y costó mucho menos construir la segunda parte que la primera, ¿no? Claro, porque la primera parte, que hasta donde sabemos más o menos, porque todavía se siguen ejecutando órdenes de pago, entonces hay que ir sumándolas, y como te digo, es muy poco transparente la lotería y no las informa, hay que esperar hasta cada vez que cierren los ejercicios anuales para conocer algún nuevo pago que ingresa. Esa primera parte, uno más o menos las puede estimar en unos 356 millones de pesos, y después hay otros 40 millones de pesos, que es lo que costó la segunda parte, que es, como te digo, una obra mucho más módica, que requirió de la compra de, por ejemplo, ascensores, que tiene un impacto importante dentro de
de esta obra puntual, de la segunda etapa, pero la verdad es que hubo gastos que uno realmente no los puede explicar. Por ejemplo, el establecimiento tiene una cancha de golf diseñada que le costó más o menos unos 9 millones de pesos. ¿Cuántos hoyos son? Cuando vos ves los proyectos iniciales, estaba figurado con 9 hoyos. Finalmente la cancha se terminó haciendo de 3 hoyos. Yo la caminé a la cancha, estaba en muy mal estado. O sea, es un driving, no es una cancha, digamos, para practicar. Es una práctica, nada más. Unos hoyos en muy mal estado. Esos hoyos costaron 8 millones de pesos. Y ¿En aquel entonces? En aquel entonces. Y hay 2 canchas de tenis, que yo también estuve ahí, la verdad que te digo, cualquier club, cualquier sindicato tiene 2 canchas de tenis como esa. Eso costó 4 millones de pesos, 4 millones 500 mil pesos con IVA incluido. Hablé con una persona a la cual la lotería le pidió un presupuesto y que finalmente después no la hizo y costaba 1,5 millones de pesos y se pagó 4 millones. O sea, ¿Y qué tuvo en sus manos el fiscal entonces para archivar la Bueno, denuncia? el fiscal, entre los principales argumentos que planteó en un resumen en realidad que se conoció del dictamen y que fue subido la semana pasada a la página web del Ministerio Público Fiscal, lo que básicamente Dalma dice es, él busca rebatir el argumento de que no hubo sobreprecio, porque en realidad lo que los opositores dicen es, ojo, acá hicieron este hotel, se pagó sobreprecios, esos fondos extras volvieron a dirigentes políticos para financiar, por ejemplo, dicen ellos, la campaña del exgobernador José Manuel de la Sota, porque recordemos que en 2015 fue justamente el año donde... La precandidatura presidente. La precandidatura, sí, presidencial. ¿Y qué dice Dalma? Dalma dice, no se pagaron, no hubo nunca una cifra inicial. Claro, porque si vos decís, hubo una cifra inicial, después gastaste tanto, decís, che, ¿por qué pusiste esto y después te fuiste tan arriba? Entonces Dalma dice, no, fehacientemente, así dice, textualmente dice, fehacientemente no se ha comprobado que había un presupuesto inicial. Yo de ahí infiero primero que no es verdad, ¿sí? Hay planillas de la ejecución presupuestaria del año 2014 donde ya estaba estimado, de la planificación presupuestaria, que ya estaba estimado 50 millones de pesos para eso. Y además luego, cuando nosotros nos enteramos a través de los portales del gobierno de que se había inaugurado el hotel, en la Gacetilla Oficial, que es un documento oficial del gobierno, figuran 40 millones de pesos la inversión total para esa primera etapa. Con lo cual que no es verdad que en ningún lado dice cuánto era el precio inicial. ¿La Gacetilla o no el boletín oficial figuran los 40 millones? Hay una Gacetilla Oficial en el portal que dice 40 millones de pesos. En el portal. Y luego, a lo que me refería con anterioridad es que en la pauta de cuando uno planifica el presupuesto del año 2014, pusieron 2 montos de 25 millones que hace una suma de 50 millones la estimación que ellos hacían de gastos. ¿SET no se había comprometido a hacer 5 hoteles? SET tiene que hacer un hotel más. Un hotel más. ¿Y por qué no hizo este, Lo digamos? está debiendo. Bueno, sería muy bueno que lo expliquen las autoridades, lo está debiendo y ese plazo viene siendo prorrogado continuamente, ¿sí? Cada vez que se cumple el plazo para que demuestre que va a ser el nuevo hotel, llega alguna resolución que posterga corre el arco hacia adelante, dándole ventajas a esta empresa que explota los casinos de la provincia de Córdoba. Bueno, esta última, ¿ya se terminó la segunda etapa, digamos, del hotel que había quedado? La segunda etapa está concluida. Ya está concluida. Ya están habilitadas, son 62 habitaciones. ¿La segunda etapa son 62 habitaciones? No, eran 32 las iniciales y se construyeron otras 30 más. Ajá. ¿Sí? Pero como te digo, es una obra mucho más modesta porque en realidad la estructura ya estaba construida de la primera etapa. Y estaba la cáscara, digamos. Estaba la cáscara y de las habitaciones. hubo que ponerle todo el mobiliario, obviamente todo lo que representa un complejo que es de muy buena calidad. Es de muy buena calidad porque hay mensajes de personas que han ido, yo no he ido, y dicen, hay humedad, hay problemas estructurales. Esos problemas existen. Por ejemplo, el cielo raso del spa, en un lugar donde se gastaron 28 millones de pesos, en todo el spa, ¿no? Originalmente, el cielo raso estuvo durante mucho tiempo, lo habían quitado porque se había humedecido, se había llovido y lo quitaron. O sea que vos te querías mirar el cielo, digamos, querías mirar, el techo, un lugar, un ambiente muy lindo y veías, digamos, toda esa cáscara. Y hay muchas otras, pero bueno, y entre uno de los argumentos que tiene el fiscal, además del tema de que no había un precio inicial, es que el lugar donde está,
asentado el complejo, obviamente que es un lugar, la superficie tiene sus características especiales porque al lado está la laguna salada más grande de la región, pero básicamente él explica en que hubo que utilizar materiales muy costosos, muy específicos para poder asentar, cimentar la estructura allí. La estructura, las pinturas, para que la salinidad justamente de la laguna no la penetren. La verdad, todo que lo que el está sobre el dictamen, mar tiene la misma salinidad también. La verdad que el dictamen no habla, Beto, de ni una sola cifra. O sea, si vos realmente... fuiste a analizar cifras, tendría que haber tirado alguna cifra. Ni siquiera lo mostró. Y otra cosa que es muy importante, ¿no? Sí. Todos los peritos, todos, ¿no?, que fueron, son de la provincia. Digo, te estás investigando a vos mismo. O sea, acá, cuando ¿Son peritos qué? ¿Judiciales? Son peritos judiciales, arquitectos, ingenieros, contadores. ¿Cuánto le pagaron a los arquitectos que llevan adelante la obra? Bueno, qué buena pregunta. Así por lo que recuerdo, en el master plan, digamos, en el desarrollo, fueron más de 14 millones de pesos. Al estudio de arquitectura, sí, que hizo el proyecto. Exactamente. La otra cosa que yo no voy a terminar de entender, y lo he discutido 1000 veces, ¿no?, es, ¿hacía falta un hotel ahí o hacía falta, como dicen, que hay aguas termales, invertir en un gran polo de aguas termales para que luego vengan las inversiones privadas a instalarse y darle una posibilidad, una salida económica realmente a la región? El argumento siempre fue que Mar Chiquita, Miramar, digamos, sufrió, todos lo sabemos, las inundaciones que sufrió, fue muy castigada y que necesitaba, porque es cierto, fue un polo turístico muy importante hace muchos años atrás. Sí. Ahora, yo también, digamos, he hablado mucho con especialistas y me dicen, esto con darle créditos blandos a los emprendimientos que ya existen en el lugar, alcanzaba para levantar turísticamente. Bueno, son interrogantes. No hacía falta gastar 400 millones de pesos, ¿no? Me parece que es un buen tema para discutir en casa también. Gracias, Mariano, por haber estado con nosotros y felicitaciones por toda la investigación que fuiste llevando adelante, el seguimiento durante todo este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos al resumen de Noticias 2 y después... Este sistema habilita